Rujem Habayim, bienvenidos, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Bienvenidos a todos. Esta mañana estamos transmitiendo esta clase grabada porque estoy en un evento muy bendecido. Voy a participar con el Betín sefaradita de nosotros para hacer unas conversiones aquí en la ciudad de, cerca en Fort Lauderdale, y Bezrat Hashem vamos a hacer 2 conversiones. Entran mis colegas para participar en ese Betín, y por eso tuve que grabar este shiur, la clase número 5 de terapia y Torah combinados, lo más excelente en las ideas de la psicología y también en el mundo de la Torah, la psicología de la Torah. Nosotros hemos estado creando una base filosófica para apoyar la labor de terapia, y ya nosotros hemos estado hablando sobre el complejo edipal, y también sobre el complejo de Electra, las ideas, las diferencias entre la filosofía de la psicología moderna, que se basa en el pensar griego, que luego se volvió el pensar greco-romano, que es la base de la sociedad occidental, comparada al pensamiento de Jerusalén. Mencionamos que hay una lucha filosófica, una gran diferencia entre Atenas y Jerusalén, y estamos comparando diferentes estrategias que uno puede usar pensando en la forma que la Torah describe al ser humano, comparado a la forma que la psicología moderna piensa del ser humano y las estructuras del ser humano basada en la filosofía griega. Específicamente, casi todas vienen de las tragedias griegas, y al pensar de la Torah siempre uno puede superar cualquier tragedia, si no es en este momento, en otro momento, o en otra generación se puede resolver también esas situaciones, pero siempre la Torah busca una manera de sembrarle algún tipo de esperanza a todas las personas, que leen ese libro o que piensan en esa dirección. Estuvimos hablando la semana pasada sobre las estructuras del padre y la relación entre padre e hijo, una continuación del estudio que estábamos haciendo sobre el desarrollo de la personalidad en la familia. Nosotros vamos a continuar en ese tema hoy. También hablamos sobre la relación entre hombres y mujeres, la percepción de la estructura del comportamiento de la mujer, de la importancia de la mujer en la familia en relación a su pareja, las estructuras y el valor que se le siembran a las mujeres para de alguna forma controlarle su sexualidad. Hablamos sobre ese tema la semana pasada. Nosotros vamos a continuar hablando hoy de entre algunos de los temas relacionados a las rivalidades entre los hermanos. Como ya han notado, nosotros estamos hablando de las ideas básicas de la psicología, y haciendo el contraste entre esa modalidad griega y también el pensar de la Torah. La semana pasada estábamos hablando, para repasar un poquito, estábamos hablando sobre el deber, verdaderamente la forma, la estructura del padre que está buscando en la familia judía, en la estructura bíblica. El padre está buscando algún tipo de bendición que él puede darle a su hijo, y hoy vamos a ampliar un poco más sobre ese tema, y que esa bendición que él desea es para que el hijo aún lo supere a él. Pero en el pensar griego, el padre y a veces el hijo
tiene que atacarse uno al otro. En la mitología, capa al padre o el padre capa al hijo o lo mata o viceversa, y de esa manera el padre retiene el poder o el hijo le roba el poder al padre. Pero igualmente la idea es que al pensar de la Torá, lo que el padre es que tiene de alguna forma de traerle algún tipo de bendición al hijo y hacerlo sentir capaz de recibir esa bendición. Entonces, verdaderamente, el buen padre, como estábamos hablando la semana pasada, el buen padre, el buen maestro, el buen rabino, la buena madre, todo lo que son figuras de autoridad dentro de la comunidad judía, verdaderamente se supone que le dé a la persona, te da a las personas las herramientas y les alegra cuando esa persona se desarrolla y desarrolla esas herramientas y las usa. Dimos el ejemplo la semana pasada del mito del cuento del fuego. Como Prometeo se robó el fuego, se lo dio a los seres humanos. Por esa razón fuimos castigados, de acuerdo con la mitología griega, con el castigo de la mujer, Pandora, que viene a castigar al hombre y a limitarlo. En el pensar de la Torá leímos una Mishnah que nos dice a nosotros que no solamente Dios nos dio el fuego, pero también nos dio las tenazas, que nos da las herramientas para poder manipular el fuego. Y no solamente nos dio el fuego y nos dio las herramientas, pero nos dio una acompañante para ayudarnos a desarrollarnos. Entonces es completamente un pensar completamente diferente. Entonces, verdaderamente, desde la perspectiva de la Torá, un mal padre es alguien que causa que su hijo esté dependiente de él por el resto de la vida. Y un buen padre es alguien que crea independencia y el sentir de capacidad dentro de sus hijos para que ellos puedan aún superarlo y ir más allá y poder verdaderamente tener éxito en la vida más allá de él. Un buen rabino es una persona que no forma dependencia de sus estudiantes, pero que sus estudiantes aprenden las herramientas para ellos poder llegar a las conclusiones necesarias, como nosotros estábamos hablando. El maestro griego que se apunta como una autoridad y le enseña esa autoridad a los estudiantes para que los estudiantes estén dependientes por el resto de la vida de esa autoridad. Y se traga a las personas. La persona tiene que aceptar cualquier cosa que esa autoridad dice y no aprende a analizar lo que la autoridad le está diciendo, pero aprende a tragarse, a creer cualquier cosa que esa autoridad le está diciendo. Pues ese es el sistema gentil, pero el sistema judío, el verdadero maestro de Torá, se supone que pueda comprobar sus fuentes y que pueda mantener su argumento al escrutinio de los estudiantes. Y verdaderamente lo que le está enseñando a los estudiantes es a escudriñar, a verdaderamente analizar y no simplemente aceptar basado en la autoridad o la supuesta percibida autoridad del maestro. Pues todas estas, la razón que lo menciono es porque todas estas estructuras al principio de la vida van formando patrones por el resto de la vida, y verdaderamente a veces nuestra relación con el maestro o con el rabino o con el profesor o con cualquier otra persona de autoridad tiene mucho que ver no solamente con ese individuo como la autoridad, pero verdaderamente con las estructuras de la familia. Eso me abre el tema. De lo básico que nosotros estamos hablando, la razón que nosotros comenzamos por hablar de la familia y de la estructura de la familia, la relación entre parejas, la relación en el crecimiento entre padre y hijo, las hijas y las madres,
toda la relación de la familia en general, es porque esa es el nido básico, el lugar a donde se crían esos pichones para darle forma por el resto de la vida. Entonces, verdaderamente, en esa cuna, en ese nido, los niños van a desarrollar uno de los temas principales en la psicología, y eso es dependencia de otros, dependencia de padres, dependencia de maestros, dependencia tal vez de gobiernos, dependencia de rabinos, dependencia de otros que supuestamente son expertos, o que nosotros decidimos que ellos son expertos porque ellos nos avisan, ellos dicen que ellos son expertos, pero no importa. El punto es que si uno verdaderamente es dependiente o independiente, y eso también tiene mucho que ver con la dependencia o independencia que uno desarrolla en el patrón de comportamiento con su pareja. Pues entonces puedo hacer una serie de preguntas. Su identidad, la identidad de la persona, ¿depende de la autoridad o es independiente de lo que otros digan de uno? ¿Se conoce esa persona a sí mismo o a ella misma? ¿O espera que otros le digan lo que creen de ella o de él para entonces ellos determinar lo que ellos creen de ellos mismos? Y verdaderamente el tema que nos interesa aquí es desarrollar la capacidad de cada persona de poder ser una persona independiente, de poder interactuar con el mundo, intercambiar con el mundo, mientras mantiene su propia personalidad y su propio sentido de sí mismo. Ese sentido de sí mismo debería de ser un sentido de sí mismo saludable y verdaderamente que puede ampliarse porque se siente que es saludable y puede estar aprendiendo, no que está dependiente de lo que los demás piensen de él, necesitando la aprobación de los demás que están alrededor de él para poder desarrollarse. Pues el tema entonces verdaderamente que quiero ampliar un poquito más es el tema de la dependencia comparado a la independencia. Dependencia comparado a la independencia. Y ojalá que ya puedan entender por qué ese tema es tan importante, porque verdaderamente entonces se puede desarrollar dentro de una función incorrecta algún tipo de codependencia. Y la idea es que uno pueda entrar a una relación con otras personas, cualquier relación con otras personas, manteniendo su propia individualidad y también respetando la independencia e individualidad de la otra persona. Entonces, no tienes que comerte o controlar o dominar a la otra persona para que ellos digan y hagan lo que yo necesito que ellos digan y hagan. Déjame repetirlo de nuevo. En otras palabras, para ser una persona independiente, no es solamente que yo tengo un sentido de mi propio ser y de mi propia identidad y mi propia personalidad, sin que el pensar de otras personas, gústele o no le guste. De mí, yo tengo una opinión de mi sentir de éxito que yo puedo tener. Pero no solamente eso, pero también cuando una persona se siente independiente, no se siente que tiene que dominar, y controlar a la otra persona. Y muchas veces las personas que andan constantemente tratando de dominar y de controlar a los demás es porque verdaderamente están necesitados del otro, no porque ellos quieren solamente mandar. Eso puede ser también que son una personalidad dominante, pero la razón que son tan dominantes es porque verdaderamente necesitan la aprobación o la admiración, la adulación de otros, y entonces desean manipularlos y controlarlos para que ellos digan y hagan lo que
lo que la otra persona necesita que él diga. La palabra, tengo que forzar, como yo me siento dependiente de la adulación de los demás, tengo que forzarlos a adularme. Tengo que forzarlos a que me aprecien para yo poder sentirme que tengo algún valor. Y verdaderamente la razón que necesita esa aprobación, esa adulación de otros, es porque no se siente de sí mismo que tiene esa aprobación desde adentro de sí mismo. Entonces, no solamente eso viene verdaderamente de la relación con los padres y se expresa en todas las relaciones, pero la importancia se desarrolla para toda la vida. La importancia de ese sentir de dependencia o independencia forma los patrones de nuestro comportamiento con otros, muchos grandes líderes que andan buscando la aprobación y la adulación y tienen que constantemente estar de acuerdo con todos los demás y buscan constantemente cartas de aprobación, se toman fotos con otros líderes porque se sienten que ellos tienen una debilidad básica y que su argumento verdaderamente no tiene base, y por eso van a buscar ciertas autoridades que le aprueben y que estén de acuerdo, y eso se vuelve todo un círculo de personas aprobándose uno al otro, dándose poderes unos a los otros mientras todo el mundo esté de acuerdo. Entonces ellos forman un círculo donde todo el mundo tiene un acuerdo y se convencen que sus argumentos tienen valor porque todo el mundo en ese círculo está de acuerdo. Pero verdaderamente no se puede decir que ellos están correctos porque todo el mundo esté de acuerdo, porque ese grupo esté de acuerdo, porque la única razón que se han puesto de acuerdo es para reconocerse uno al otro y darse poder uno al otro, y van intercambiando de esa manera, y lo que verdaderamente están haciendo es porque su argumento y su ser, su propio ser, su personalidad es débil, y por eso se vuelve dependiente del otro. A veces, por cierto, ya es una cultura enferma en la sociedad, a donde las personas son entrenadas a buscar por el resto de la vida la aprobación de las autoridades. Y la razón que las culturas desarrollan esa idea es para minimizar la posibilidad de la independencia de los individuos. Entonces, verdaderamente muchas de las culturas que son extremadamente estructuradas, verdaderamente cultivan ese tipo de cultura y lo tratan de forzar a los demás y forzar a los que son independientes a callarse y a someterse a la autoridad, aunque verdaderamente esa persona sea una persona independiente. Entonces, la razón que lo menciono es para ampliar un poco por qué es que nosotros estamos hablando de las estructuras de la familia, las estructuras básicas de la familia, porque al pensar que las estructuras, las formas que se va viviendo, va desarrollando en el nido la personalidad de esa cría que se está criando, y eso va a afectar por el resto de la vida la forma que la persona piensa en relación a su propio ser y en relación a los demás también. Muchas veces las personas se pasan la vida buscando la aprobación de otras personas porque sus padres o la estructura de la familia les ofreció solamente aprobación parcial o aprobación condicional. Yo quiero hablar sobre la aprobación parcial, y también esa idea de la aprobación parcial o condicional. Y se sienten que tienen verdaderamente dudas adentro, y los padres o la estructura de las autoridades le siembran una duda al niño
para que el niño se sienta. A veces los padres lo hacen a propósito o lo hacen porque esto fue pasado de generación en generación y piensan que al sembrarle algún tipo de duda están creando que el niño tenga algún tipo de humildad, pero verdaderamente eso no es humildad, porque verdaderamente la persona se siente que no tiene valor. Entonces cuando te sientes que no tienes valor, de verdad no eres humilde, de verdad simplemente te percibes como que no tienes valor. Una persona humilde es una persona que se siente y conoce sus propios valores, conoce su propio ser, el valor de su propio ser, y también se siente que otros también tienen valores o similares o tal vez mejores en otras áreas. El ejemplo clásico que se presenta en la Torá es que la Torá nos dice que Moshe Rabbeinu era Anav Mikol Adam, era el hombre más humilde del mundo. Pero en algunas ocasiones Moshe mismo se refiere a él mismo como el profeta de Dios, el Malach Hashem, el ángel de Dios, el mensajero de Dios. Entonces, pero un momento, ¿cómo vas a decir que es humilde si él mismo se refiere como? Porque verdaderamente él era humilde y le daba espacio emocional a los demás para desarrollarse. Se ve eso en el evento de Eldad y de Medad, cuando empiezan a recibir profecía, y Josué viene y le dice a Moshe, le dice a Moisés, hay dos hombres en el campamento que están expresando profecía. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los arrestamos? ¿Los detenemos? Y dice, no, qué bueno sería si todo Israel desarrollaría la posibilidad de la profecía. En otras palabras, él sabe que él es el profeta de Dios, pero él no cree que él es el único que es digno de tener la profecía de Dios. Entonces, verdaderamente, a veces los padres le siembran una duda básica a los niños con la intención de que esa duda básica sobre ellos le siembre algún tipo de humildad, o para rebajarlos, para poder controlarlos, piensan que pueden controlarlos de esa manera, o también porque se creen en una forma absolutamente incorrecta, se creen que al crearle dudas de su propio valor o de sus propios talentos, que le van a sembrar el deseo al niño de superarse, y que si él ve que él carece, entonces él va a desear buscarlo y adelantarse. Pero verdaderamente no funciona de esa manera, porque si el niño no se siente que él tiene verdaderamente el talento para conseguirlo, ni se siente que puede ir a buscarlo, pues entonces verdaderamente para traerle éxito al niño lo que hay que es sembrarle el sentimiento de que sí puede, y entonces sí puede, y sí tiene valor, y sí tiene especial talentos, y sí tiene bendiciones especiales. Y entonces el niño, cuando se siente que es una persona importante, que tiene valor, entonces él puede ir por el resto de la vida, y estoy hablando de niños de todas las edades, que él puede ir por el resto de la vida buscando llegar a florecer al potencial que ya los padres lo han llevado a creer que él tiene, a percibir que él tiene. Hace unos años, cuando yo era profesor, cuando era maestro en las escuelas primarias en Nueva York, yo enseñaba, primero me pusieron a enseñar en el kindergarten, imagina un hombre enseñando en el kindergarten, y también fui profesor, maestro, en las primarias en el 5º grado. Esa clase era en la escuela bilingüe, enseñaba en español y también en inglés, y muchos de esos niños que estaban en el Alto Manhattan tenían un expediente ya al llegar al 5º grado, a donde muchos maestros en las escuelas públicas pasaban un expediente de maestro a maestro, y verdaderamente
muy pesimista la percepción de esos maestros que pasaban ese expediente unos a los otros. Ya hoy en día ese tipo de apuntes son ilegales, pero todavía verbalmente los maestros se van hablando uno del otro, de los estudiantes, y ya crean como una percepción de los niños que son negativos, y eso se lo pasan a los estudiantes. Recibí en mi clase un gran número de estudiantes, y esos escritos eran extremadamente negativos. Lo que hice enseguida cuando percibí eso, y me di cuenta que los estudiantes ya no tenían, ya no creían, estos niños no creían que ellos tenían la capacidad para ser excelentes, pues mientras yo iba caminando por el salón y dando mis clases, constantemente le decía a diferentes niños: wow, de verdad que tú tienes talento. Mira que correcto has hecho todo esto. De verdad que tú tienes, le dije a otro, de verdad que tú tienes talento artístico. Deberías desarrollarlo. Y empecé a sembrarle a los niños la capacidad de percibirse como éxito en la escuela, y que el maestro verdaderamente los apreciaba y les veía gran futuro. Y de esa manera fui sembrándole a los estudiantes otra percepción de ellos mismos dentro del círculo de una escuela, un maestro que está compartiendo de su autoridad como maestro y adulto, no solamente que él tiene éxito, pero que ellos son exitosos, que ellos sí tienen las herramientas y los talentos para poder tener éxito. Pues muchos años después tuve dos experiencias que quiero mencionar. Una de ellas fue que uno de los maestros que enseñaba conmigo, muchos años luego, vio a un joven que había estado en la clase mía, y el joven estaba involucrado en algo inapropiado en la calle, y sabía que este maestro era amigo mío, y cuando el hombre pasó, le dijo: no le digas a Viñas que yo estaba aquí. Y el maestro me lo dijo, pero verdaderamente eso me tocó profundamente, porque tal vez la única persona, o una de las únicas personas, que le hizo entender que él no pertenecía en un mundo negativo, él no quería que yo lo sepa, porque quería todavía mantener algún tipo de aguante a la persona que lo percibía como mejor que eso. Eso me siembra a mí la esperanza de que ese niño todavía se acordaba del bien que yo le sembré. Como si se acuerda del bien que yo le sembré, tiene el potencial, esa semilla, de dar fruto, de dar flor y de dar fruto. Bueno, amén. El otro fue un estudiante que fue aún muchos años después, entró a arreglar un sistema de computadoras bastante complicado en una oficina donde yo estaba, y estaba hablando con alguien, y viene y me mira y me dice: ¿tú eres el profesor Viñas? Y le dije: sí. Y me dice: a mí nunca se me olvida tu voz. A mí nunca se me olvida tu voz. Y le dije: ¿quién eres? Y me dice su nombre, y me acordé de él como niño. Ya él había completamente cambiado y ya era un profesional, y me dijo: yo trabajo en sistemas de computadoras y amo la matemática, y me acuerdo cuando tú me decías que yo tenía talento en matemática. Entonces, verdaderamente uno no sabe lo que uno va a sembrarle a otra persona. Cuando uno reconoce los talentos de otra persona, entonces uno verdaderamente está
reconociendo algo que está dentro de esa persona, y eso que está dentro de esa persona se puede desarrollar más. Pero si no se le reconoce que esa persona tiene talentos para de alguna forma mantenerlos creyendo que carecen de algo, para entonces sembrarle algún tipo de sentir de que tienen que ir a adquirirlo, o a veces es más nefasto que eso, y verdaderamente la persona que está sembrando eso es para poder dominar y controlar a esa persona por el resto de la vida. Pensar un momento en la relación de pareja, un hombre que maltrata o le habla mal a su esposa, o una esposa que le habla mal a su esposo y lo hace sentir que no tiene valor más allá de ciertas otras cosas, pero no tiene valor. Entonces verdaderamente está hablando para tratar de dominar a esa otra persona y crear algún tipo de dependencia a la otra persona para que tenga que recibir tu aprobación, para que pueda recibir, para poder recibir la aprobación de la otra persona, y entonces de esa manera tener algún tipo de valor. Entonces verdaderamente el tema que me interesa aquí es el tema de cómo una persona es dependiente de otra persona o es independiente de otra persona. Y la persona que desarrolla la capacidad de independencia es una persona que es verdaderamente libre, es una persona libre. Puede crecer, puede fallar, puede tener éxito, puede tener logros, puede tener todo tipo de luchas y todo tipo de problemas, pero se siente que es una persona independiente porque su vida tiene valor y su ser básico tiene valor. Muchos artistas que yo he visto entrevistado internacionalmente, artistas judíos, le preguntan, ¿por qué? ¿Cómo fue que desarrollaste tus talentos? Talentos tal vez en los artes, en cantar, los que dicen bromas, la música, y casi todos responden que sus padres lo celebraban. En otras palabras, cuando era un niño y él hacía su payaso, era payaso, los padres le aplaudían y miraban el show. Le sembraban al niño un sentir de que él tenía talento. A veces la gente llega a la casa y le dicen, cuéntale tal cosa. Entonces el niño empieza a desarrollar la capacidad para contar. Una vez yo escuché a una madre judía decir en Yiddish, este niño, escucha lo que la escuché decirle, que el niño lo podía escuchar. Le dice, este niño tiene tanto talento, yo tengo miedo. Él le dice a su amiga, yo tengo miedo porque este niño tiene tanto talento que cuando sea famoso la gente no me van a dejar tranquila, me van a perseguir para entrevistarme, porque este niño va a ser tan famoso. Este niño va a ser tan famoso. ¿Qué es lo que está haciendo? Sembrándole. Y yo lo escuché y dije, wow, qué cosa estoy escuchando. Le está sembrando al niño esa capacidad. Y ella no está hablando con él, está hablando con su amiga. Entonces el niño no se puede meter. Quiero entrar aquí a uno de algunos de estos temas. Porque uno de esos temas se ve en la Torah por medio de la bendición de Jacob, la bendición de Jacobo, dándole la bendición a sus hijos al final de su vida. Y cada uno de los hijos de él recibe una bendición individual. Esa bendición individual, dependiendo a la personalidad de cada uno de ellos, los bendice identificándolos. Escuche un momento, por favor, porque nosotros percibimos esas bendiciones que Jacob le da a sus hijos, a los hijos de Israel, y cada uno de ellas, nosotros a veces por medio de la cultura occidental pensamos que él le dio una bendición, pero si lo leemos cuidadosamente, la bendición que le dio
no es algo del futuro, algún tipo de logro que ellos pudieran tener milagrosamente porque Dios les va a dar esa bendición. La bendición de Jacob a sus hijos es simplemente reconocerlos por lo que ellos son. Mire bien la parashá en el libro de Génesis, cuando Jacob al final del libro de Génesis se está muriendo, cuando llama a los hijos de él y los va a bendecir, simplemente los describe. Y no les está dando una bendición pidiendo que Dios le dé algo que ellos carecen. Simplemente la bendición que les está dando es la bendición de un padre que reconoce el talento natural del hijo y le da a conocer que es el talento que él tiene, es un talento que fue dado por Dios. ¿Cómo entonces bendice el Padre? ¿Cómo entonces bendice el Padre al Hijo? Reconociéndolo, admitiendo que el niño tiene valor, haciendo al niño sentir que él tiene una bendición que es individual de él y que eso que él recibió es dado por Dios, no porque el Padre está tomando el crédito o que sea reconocido el Padre por yo fui el que te di eso. No, tú tienes eso como parte de tu naturaleza porque Dios te lo dio, hijo mío. Y al reconocer, cuando el Padre reconoce ese valor intrínseco del Hijo, es una bendición. Eso es una bendición, ser reconocido no por lo que puedes ser reconocido no por lo que puedes ser, porque entonces estás constantemente tratando de ganarte la aprobación de la otra persona. Pero la verdadera bendición es a donde la persona que quiere bendecir al otro reconoce lo que esa persona ya es. Y si él ya es una bendición y está lleno de bendición, pues entonces ese que tiene bendición ya puede dar bendición. Entonces verdaderamente nosotros estamos viendo aquí que Jacob, la bendición que le da a sus hijos, no es ojalá que puedas desarrollar tal cosa, ojalá que seas tal cosa, es mira qué bendición tú tienes, hijo mío. Naciste con esta bendición que Dios te dio. Esta es tu personalidad. Y yo que te amo, te he percibido así. Yo veo que tú tienes eso. Esa es la bendición de Jacob. Notar las personas que tienen éxito en negocio, en intercambios humanos, notan las bendiciones de su prójimo y se las reconocen uno al otro. Constantemente se dan cuenta no de los fallos o las debilidades de los demás, a veces lo notamos, pero también perciben que la otra persona tiene mucho para ofrecer. Una persona que es un líder grande de empresas, uno de los talentos que se ha visto dentro de los estudios de la psicología de los grandes empresarios, es que tienen el talento para reconocer el talento. Tienen el talento de reconocer el talento de otros y ayudar a los demás a desarrollar sus talentos y coordinar esos talentos para poder tener éxito en una dirección. Lo mismo con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu reconoce el talento, por ejemplo, de Betzalel, y Salomón reconoce el talento de Hiram, y se va desarrollando la habilidad del líder a reconocer el talento del otro. Muy importante encontrar a un líder, a un maestro, a un rabino que no está constantemente arreglándote o dándote de menos
para entonces él poder dominarte, pero verdaderamente una persona que reconoce el valor tuyo o tal vez el valor de tus padres y el valor de tus ancestros, que está automáticamente reconociendo a tu ser que eres correcto, que no tienes ningún fallo, que no hay ningún problema aquí y que él quiere bendecir y añadirle a las bendiciones que ya usted tiene. Pero otro tipo de líder pudiera pasarse dándole menos valor a tus ancestros, a tu familia, y entonces ahora tienes que ponerte bajo la guianza de él para él desarrollarte. Para que puedan entender ese mensaje. Entonces, ese tema, un poquito de petróleo, l'chaim. Eso me abre el tema del conflicto, el conflicto básico en la familia. En el libro de Génesis, todo el libro de Génesis está lleno de conflictos entre los hermanos. La rivalidad entre los hermanos es uno de los temas en esa crianza básica de nosotros en nuestros hogares. Esa rivalidad entre los hermanos es uno de los temas centrales en la psicología, porque en esas rivalidades entre los hermanos, o la cantidad de rivalidad, o si existe la rivalidad, o cómo reacciona la persona a las rivalidades entre los hermanos, es uno de los temas más importantes en la psicología y en la relación que nosotros desarrollamos con nuestros prójimos. Y el libro de Bereshit se ve en todo el libro de Bereshit, de Génesis, se ven a los hermanos luchando para la aprobación vis-a-vis la bendición de su padre. Y en la psicología griega, los hijos no luchan entre ellos, pero luchan contra el padre. Y a veces, a padre e hijo, en todas estas tragedias, padre e hijo están luchando, y los hermanos, en las tragedias griegas, en la mitología griega, los hermanos se unen para atacar al padre, para de esa manera quitarle el poder al padre y transferírselo a ellos mismos. Pero verdaderamente, y entonces también se ve en las tragedias griegas, en la mitología griega, que la madre se mete y ayuda también a capar o a destruir al padre, pero no se ve tanto dentro de la estructura griega esa lucha, esa rivalidad entre los hermanos. Pero en todo el libro de Génesis se ve el tema de esa lucha. Quiero entrar a la importancia de esto, porque no solamente, y también lo vemos en algunos casos en la mitología griega, pero verdaderamente en la mitología griega no hay forma de resolver esa rivalidad entre los hermanos, y la Torá nos va presentando en el libro de Génesis muchísimas ocasiones de esas rivalidades entre los hermanos, pero entonces al fin nos presenta toda una terapia, toda una estructura para resolver el tema de las rivalidades entre los hermanos. Y específicamente la rivalidad que se forma en el libro de Génesis entre los hermanos es para la continuidad y para la bendición que viene del Padre. Y la forma que la Torá, esto es muy importante, la forma que la Torá resuelve la rivalidad, la envidia, la lucha por esa bendición y continuidad del Padre, porque lo que está causando el deseo de la rivalidad uno para el otro es recibir esa bendición, es que la Torá al final resuelve ese problema, instruyendo a los padres a darse cuenta que cada hijo merece una bendición. No solamente que uno de ellos va a recibir la bendición, pero que verdaderamente el padre se dé cuenta que tiene que bendecir a todos y que cada uno merece su propia bendición, no una bendición que va a ser para todos, sino una bendición individual. Y esa bendición individual es reconocer
la bendición intrínseca de cada individuo. Vamos a hablar un poco específicamente, lo más grande de todas las rivalidades que se presentan en el libro de Génesis, pero vamos a hablar de algunos de otros casos. Pero la rivalidad más profunda es la de José con sus hermanos. Esa rivalidad y su resolución acaba cuando Jacob le da la bendición a cada uno de sus hijos, incluyo a José y a los hijos de él, le da a cada uno una bendición individual, reconociendo que cada uno de ellos tiene gran valor. También nosotros vamos a ver la lucha entre Ismael, el hijo de Abraham, y Isaac, el hijo de Abraham, entre Jacob y Esaú, que eran gemelos, y esa lucha entre ellos, la rivalidad de Jacob robándose la bendición de Esaú, el deseo de Esaú de matarlo porque se robó la bendición, y la resolución al final de que al final Esaú llega a cierta paz con Jacob. Vemos también las rivalidades de José y sus hermanos, y Benjamín como puente de amor entre los hermanos y José, que José amaba a Benjamín y los hermanos amaban a Benjamín, pero envidiaban a José. Entonces Benjamín sirviendo como un puente de comunicación entre todos. Esa lucha a veces son luchas de rivalidades entre los hermanos que se resuelven no solamente en la primera generación, pero que se pueden resolver. La Torá nos va a presentar una resolución de las rivalidades entre los hermanos. Esa envidia básica entre los hermanos se puede resolver también a veces en otra generación, al final de las generaciones. Por ejemplo, cuando ya vimos esas rivalidades, Ismael y Isaac, Jacob y Esaú, esas estructuras que se resuelven al fin, la lucha entre José y sus hermanos, que se resuelven al final del libro de Génesis, cuando Jacob le da la bendición a todos y cada uno recibe su propia bendición, en lugar de simplemente bendecir a uno y no al otro. Entonces verdaderamente se va viendo que en la estructura de la familia judía, en la estructura de la familia bíblica, que lo que no se resolvió en una generación se puede resolver en la próxima generación, y una generación puede aprender de los fallos de la generación anterior, y entonces se va estructurando constantemente un mejoramiento dentro de la estructura de la familia. Vamos a entrar un momento al mencionar alguna diferencia entre la mitología grecorromana, griega, que influye a toda la cultura occidental. Nosotros vemos en el libro de Apolodorus, que cuenta el mito de la creación, y dice que Urano, que era el padre del cielo, estaba enojado por el nacimiento de sus hijos y los empuja para que entren de nuevo a la esposa, que es Gaia, la tierra. Y entonces Gaia empieza a sufrir los dolores porque Uranos, que es el cielo, empieza a forzar a los hijos a retornar, que son los titanes, a retornar al vientre de la madre, y entonces la madre se une a los hijos, específicamente se une a Cronos y le da las herramientas a Cronos para matar, capar a su padre y tomar el poder del padre. Eso es la mitología griega, uno de los ejemplos de la mitología griega. Y entonces después que Cronos mata a su padre, Uranus, o le toma el control, lo castra y le toma control, entonces vuelve y repite lo mismo con los hijos de él, y fuerza a los titanes a vivir en Tartarus, y se vuelve un problema, y entonces se casa con Rea, su hermana,
y por miedo de que los hijos de él van a matarlo a él, al igual que él mató a Uranus, entonces trata de matar a los hijos de él, y todo es una lucha de poder y estructura, y se los come vivo, se los come, Cronos se come vivo a sus hijos, se los come. Ahora, simbólicamente, hay mucha gente que se comen vivos a sus hijos, emocionalmente, se los tragan para de esa manera controlarlos, para que ellos no puedan quitarle el poder de la estructura de la casa. En lugar de desarrollar al niño, se lo comen, le quitan a él todo su poder y se lo roban para ellos, y entonces poco a poco le dando poder al niño, poco a poco, pero al control mío. Yo decido cuánto tú tienes, pero verdaderamente puedes simplemente reconocer el valor del niño y decirle: un niño que tiene tanto valor debería de tomar responsabilidad y debería de poner orden. Entonces, verdaderamente hay dos formas aquí de estructurar la cultura del niño cuando se va desarrollando. Otro ejemplo que se presenta en Apollodorus, Heracles y Iphicles. Esos eran gemelos que, aunque son descritos como gemelos, nacidos de la misma madre, tienen diferentes padres. Yo no sé cómo. Tienen diferentes padres. Y mientras el poder de Zeus, el padre, está declinando, la esposa de Zeus Hera se junta con ellos para quitarle el poder a Zeus, para que ellos puedan matar y quitarle el poder a Zeus, y entonces ellos tener el verdadero poder. Y entonces ya nosotros hemos hablado también del conflicto y del complejo Édipo anterior de eso. Vamos a hablar un poquito, porque esa estructura de la filosofía griega, de la mitología griega, influye mucho en la cultura occidental. Y como ya mencioné, muchas veces encontramos a padres que se están comiendo a sus hijos, están dominándolos tanto que le arrancan la personalidad, y entonces la única forma que ese niño puede verdaderamente ejercer su personalidad es violentamente revirándose contra su padre, porque el padre no le ha dejado ningún espacio para poder desarrollarse. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el patrón de la familia bíblica. Primero nosotros vamos a ver que en el principio del libro de Génesis, Dios, que es el Padre Celestial, el creador de Adán y de Java, Dios bendice a Adán y a Java, a Eva, bendice a los dos, y los bendice directamente. Y entonces nosotros vemos que Noé bendice a los hijos de él, y nosotros vamos a hablar en otra clase sobre el evento en relación entre los hijos de Noé y Noé cuando se emborrachó. Pero ese es otro tema, pero nosotros sí vemos que al final Noé bendice a sus hijos. Pero interesante que la Torá, a veces uno aprende de lo que dice la Torá y lo que no dice la Torá. Entonces, en el caso quiero mencionar que la Torá no dice que Dios bendijo a Caín y Abel, no los bendijo. Y tampoco dice la Torá que Adán o Eva o Java bendicieron a sus hijos, a Caín y Abel. Y lo que me llama la atención aquí es que, como me parece a mí, en mi humilde opinión, que como Caín y Abel no recibieron esa bendición, ese reconocimiento de su padre, ni tampoco de su Padre Celestial, pues entonces trajeron ofrendas, tratando constantemente de ganarse esa aprobación de su Padre Celestial. O si hubieran recibido algún tipo de aprobación o bendición
de Adán y de Java, tal vez no hubiera existido esa rivalidad entre los hermanos. Pero se ponen a luchar por razón de la envidia, se ponen a luchar por la bendición que ellos perciben es limitada porque nunca se le ofreció. En mi humilde opinión. Y esa rivalidad, esa envidia, que ellos están luchando para recibir esa bendición y se creen que tienen que ir a cosas extraordinarias, posiciones y acciones extraordinarias para ganarse la bendición, causa el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y pensar que la Torá presenta que el primer asesinato en la historia humana es por orden religioso, luchando por la aprobación de la bendición o de su Padre o de su Padre Celestial. Lo que me hace pensar que si Adán y Java hubieran bendecido a estos dos chicos, el mundo sería completamente diferente. Y todo por recibir la bendición de Dios, porque les faltaba la bendición de su Padre. Y vamos a decirlo en voz alta. Muchas personas que entran verdaderamente al mundo religioso, buscando la aprobación de rabinos, pastores, líderes religiosos, buscando la aprobación de Dios, buscando algún tipo de reconocimiento por sus contribuciones y sus participaciones en la religión, verdaderamente no están entrando por servicio a Dios. Están entrando a la religión buscando una aprobación que nunca recibieron anteriormente. Y por esa razón, los pastores y los líderes religiosos, ahora estoy viendo que algunos rabinos también están usando, desgraciadamente, este sistema gentil. Van creando luchas dentro de las congregaciones y van dándole y aporcionando diferentes reconocimientos y bendiciones a las diferentes personas para que todo el mundo se ponga a competir dentro de la estructura de ese sistema, esa familia religiosa, para recibir la bendición, porque verdaderamente se sienten que carecen de esa bendición que no recibieron cuando eran niños. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera bendecido a ambos hijos y los hubiera dado un sentido de su bendición innata? En Zohar y otros libros, muchos libros filosóficos, dicen que esta envidia entre Caín y Abel, en la Siná, nunca se resolvió, y que se está repitiendo esa envidia entre los hermanos, y que es la base de todas las guerras que la humanidad ha presenciado en la historia humana, que es esa rivalidad básica entre los hermanos, es lo que causa esas guerras multinacionales. Otros dicen que esa lucha de envidia de los hermanos entre Caín y Abel al final se resolvió por medio de la lucha y la resolución de la lucha entre los hermanos con Yosef, porque al principio querían matarlo, al final decidieron a matarlo emocionalmente, vendiéndolo a la servidumbre, a la esclavitud, y entonces luego resuelven la situación después de la muerte del padre. Pero se resuelve hasta cierto punto, se resuelve esto. Algunos de los temas que se presentan en la filosofía judía sobre el servicio de los Kohanim,
de los sacerdotes en el sagrado templo es que todos los ritos, no uno, no dos, todos los ritos y la función del Cohen Gadol es para de alguna forma responderle a esa rivalidad básica humana que muchas veces se va expresando por medio de la religión. Porque vamos a ser honestos, las religiones no son, incluyo al judaísmo, las religiones no son solamente una fuente de paz. Muchas veces las religiones lo que causan es más división. Y muchas veces la gente usa la religión como una herramienta o una espada para matar a su prójimo, para tratar de sentirse que ellos tienen más valor que la otra persona, que ellos son más justos, que ellos son más amados por Papá Dios, porque ellos son religiosos o porque ellos hacen ciertos ritos y la otra persona no hace esos ritos. Porque entonces dicen, esas son la gente del mundo y nosotros somos la gente de la iglesia, o nosotros somos el pueblo escogido y ellos son goyim, ellos son gentiles. Todo lo que tiene esa estructura es verdaderamente la estructura de buscar esa bendición que la persona se siente que es debida a ellos, pero que verdaderamente nunca lo recibieron. Hasta el éxodo de Egipto, el servicio entonces en el templo, para terminar esa idea, el servicio en el templo es los hermanos, todos los Kohanim funcionando juntos. El cinto que se ponía el Cohen Gadol era de Shatnez, que también tiene unas alusiones, se va comparando al tema de Caín y Abel, porque uno trajo lana y el otro trajo lino, el otro trajo hilo. Entonces esa unión de la lana y el lino, que es normalmente prohibido, en este caso el Cohen se ponía ese cinto y los otros Kohanim lo trataban de salvar por medio de ese cinto cuando él entraba al Kodesh HaKodashim. Muchos de los temas que se van presentando, el Zar la Azazel, el chivo expiatorio, que se parecen, que son gemelos, todas las funciones que se van presentando en el sagrado templo tienen que ver con la resolución de las rivalidades. Escucha un momento un midrash que habla de cómo Dios escogió ese lugar para hacer el sagrado templo en ese lugar. Y hay un midrash que dice que eran dos hermanos que no eran judíos, que vivían arriba de esa montaña en paz y tranquilidad. Pasó un tiempo, se lucharon y se separaron porque estaban enojados uno del otro, y cada uno se mudó para el otro lado de la montaña. Pasaron los años y empezaron más y más a odiarse, hasta que un día uno de los hermanos se puso a pensar, mira, yo he tenido una cosecha muy linda, dice el Midrash, que un hermano se puso a pensar en el medio de la noche, yo tuve una cosecha muy linda, yo debería de compartir esto con mi hermano. Pero si le llevo la cosa, él va a pensar que yo lo estoy dando de menos porque tenemos tantos años de lucha. Entonces se decidió a ir en el medio de la noche, llevarle el paquete de comida al hermano. Subió la montaña y dice el Midrash que a la misma vez el otro hermano había estado pensando lo mismo y subió la montaña para ir al otro lado de la montaña a llevarle y dejarle secretamente esos paquetes a los. Se encontraron en la cima de la montaña, soltaron sus ofrendas de amor, se abrazaron y tuvieron un reencuentro. Dice el Midrash que salió un bat kol, una voz divina que dijo, ahí es a donde yo voy a construir mi casa. Viene a la mente una de las líneas favoritas más importantes que desgraciadamente estamos alejándonos más y más todos los días dentro del judaísmo a esta profecía de Isaías: mi casa será una casa de oración para todas las naciones. La idea de que el templo se supone que crea la unión entre los hermanos, no solamente los hermanos físicos, pero también pero a toda la hermandad. Se supone que crea una unión de hermanos. Okay. Entonces, por cierto, la yeshiva, el kolel, a donde yo estudié asuntos halajicos avanzados, el kolel,
se llama Agudat Ahim, el asentamiento de los hermanos, la unión de los hermanos. Bonita idea. Bueno, también lo vemos no solamente en la historia del éxodo de Egipto, también vemos temas de la resolución de las rivalidades entre los hermanos, porque al final la única forma que puede venir el éxodo es cuando Moshe y su hermano Aarón se paran delante de la autoridad y trabajando juntos es que traen el éxodo de Egipto. Y no solamente eso, pero también se ve el Korban Pesach, el sacrificio del carnero o del chivo para Pesach, que la Torah dice que no puede, que tienen que comerlo juntos. Las familias todas tienen que participar y la cantidad de carne se contaba basado en esa hermandad de la familia, y también, si era necesario, si habían menos personas, se invitaban a los vecinos y los vecinos comen juntos. Entonces esa hermandad de los prójimos es lo que causa la liberación de Egipto. Nosotros vemos también en el libro de en el libro de Génesis, que Abraham circuncidó a ambos, Ismael y también a Isaac, y la lucha entre ellos se forma entre esos hermanos y es terrible, y al final no se resuelve. Pero entonces nosotros vemos que que sigue esta lucha entre los ismaelitas, los descendientes de los árabes, y los judíos, los hebreos, que somos los descendientes de Isaac. Y esa lucha nunca se resolvió entre Ismael y Isaac, hasta que la Torah nos dice a nosotros que cuando Abraham murió, que los hermanos al final del tiempo, simbólicamente, se unen y entierran a su padre juntos, que nos da la esperanza de que algún día esa rivalidad entre los hermanos Ismael y Isaac se van a resolver y va a haber paz entre nosotros y los árabes. Pero esa idea es que esa rivalidad todavía se está expresando en la historia humana. También vemos la lucha entre dentro del vientre de la madre Rebeca, entre Jacob y Esav, y Dios bendice a Jacob. Isaac, el padre, bendice a ambos al fin, pero nosotros vemos que Jacob se roba la bendición por medio de sus trucos, como nos dice en el libro de Génesis. Se lleva la bendición de su hermano Esav, su hermano, que verdaderamente era la bendición de él, que todo el tema de que si verdaderamente era una bendición de él, pero que él se tuvo que disfrazar de su hermano para poder recibir la bendición que verdaderamente era correcta para él. Ese es otro tema que tiene relación a esta idea de reconocer la bendición innata de la persona y no bendecirlo con la bendición de otra persona. Pero se forma esa rivalidad y Esav dice que va a matar a su hermano, y entonces se involucra aquí Rebeca, que es completamente contrario al pensamiento griego, a la mitología griega. Se mete la madre y la madre los divide, y por su intervención mandarlo a vivir lejos. Luego existe la posibilidad de un reencuentro entre ellos y no se matan. Esav entonces al final expresa su satisfacción en su propia porción. Se siente él mismo satisfecho, y como él se siente satisfecho, entonces él no tiene que matar a su prójimo porque él se siente satisfecho. Me refiero a Génesis capítulo 33 versículo 4. Génesis 33, 4, a donde Esav al final expresa su satisfacción con su propia bendición, y por esa razón no se siente que tiene que matar a su hermano. Uno de los 10 mandamientos, el último de los 10 mandamientos, nos dice no codiciar la esposa o todo lo material de tus hermanos. Esa codicia está relacionada a la envidia,
esa envidia no es reconocer tu propia bendición, tus propios talentos, es desear el talento del otro. Pero verdaderamente una persona que se siente ya bendecida no tiene que desear los talentos de otro, ya se siente que tiene suficiente bendición dentro de su propio ser. En el libro de Pirkei Avot, en la Mishnah de Pirkei Avot, nos dice a nosotros, en el Talmud, Ética de los Padres, nos dice: ¿quién es el hombre rico? El que se siente satisfecho con su propia porción. Eso no quiere decir, por cierto, que uno no trate de mejorarse o de añadirle a sus bienes. Es no quitarle los bienes al otro, desarrollar tus propios bienes. Entonces, lo que quiero hablar aquí es el tema de esta envidia, estas rivalidades entre los hermanos. Vemos también en el libro de Génesis la rivalidad entre Yosef y sus hermanos, específicamente cuando Jacob, Israel, le da una camisa de multicolores a Yosef, y los hermanos empiezan a sentirse que tienen envidia, pensando que esa camisa de multicolores está anunciándole ya a los hermanos que ellos no van a recibir bendición y que Yosef va a recibir la bendición. Entonces Yosef se pone criticando a sus hermanos y aparentemente tratando de quitarles las bendiciones a ellos. Y entonces ellos se sienten excluidos, forman esa envidia, se sienten excluidos y hacen todos los desastres que nosotros vemos que hicieron. Entonces, verdaderamente, al final se resuelve esta lucha entre los hermanos cuando Yosef bendice a los hermanos, y más aún cuando Jacob, Israel, su padre, al fin le da la bendición a todos. Y la razón que menciono esto es porque en esa, mejor decirlo de esta manera, esa rivalidad entre los hermanos y Yosef, la Torá nos da a entender que fue causada por Jacob, por Israel. Le da esa camisa a Yosef, lo trata con muchísimo amor, es más del amor que le da al resto de la familia. Lo manda a revisar a sus hermanos, lo pone como una autoridad sobre sus hermanos, aunque verdaderamente no estaba en esa orden de nacimiento para ser una autoridad él sobre sus hermanos. Entonces le siembra ya dentro de la familia esa rivalidad. Y vale mencionar que muchas veces los propios padres, por la manera que manejan la estructura de la familia, le siembran a los hijos esa lucha entre los hermanos. Y ellos creen que esa lucha va a sembrar un tipo de competencia entre los hermanos para desarrollarlos a lo máximo. Pero verdaderamente no desarrolla eso. Lo que desarrolla es un patrón incorrecto dentro de la familia. Y también a veces lo que causa es una lucha interna dentro de la familia para ganarse la aprobación y la bendición de su padre y quitarle la bendición al otro. Pues verdaderamente los padres tienen que hacer todo lo posible para crear un reconocimiento individual a cada uno de sus hijos de acuerdo a sus talentos y celebrar a cada uno de sus hijos, y de esa manera mantener la unión de la familia. Al final de todo esto, tenemos que tomar un poquito de café. Al final de todo esto, verdaderamente, al comparar la estructura de la familia griega y la estructura de la familia judía bíblica presentada por la Torá, la mitología griega y los mitos de la Torá presentados en los mitos en la estructura de la Biblia, la familia griega
no tiene forma de escaparse de su patrón generacional. De generación en generación se va repitiendo los mismos patrones, se va lo mismo, y no hay forma de escaparse de ese destino. Y por esa razón lo llamamos las tragedias griegas, porque al final un oráculo puede predecir algo, o puede ser simplemente la estructura de la familia, que de generación en generación, como vimos ya con Cronos, que de generación en generación él mató a su padre y luego tiene miedo de que sus hijos lo van a matar a él. Y entonces se va pasando eso de generación en generación, y no hay forma de escaparse de esa disfunción de la familia, y al no poder escaparse, están atrapados en un sistema disfuncional, ¿Y por qué? ¿Por qué están atrapados en ese sistema disfuncional? Porque lo que los mantiene atrapados en ese sistema disfuncional es creer que no hay forma de escaparse. En otras palabras, no analizan las estructuras de la familia, no asumen de que se puede uno mejorar en la vida, y que uno puede vivir en forma mejor que sus padres, y aún recibiendo las bendiciones de sus padres, uno se da cuenta que sus padres son seres humanos y uno va mejorando. Pues ellos no llegan a esa conclusión porque nunca se analizan y están atrapados en eso. Mientras la familia judía mejora de generación en generación, nosotros vemos esa lucha entre Ismael y Isaac, y al final todos los hijos de Jacob son bendecidos. ¿Por qué? Porque ya se vio en 3 generaciones el fallo de solamente darle una bendición a uno solo. Los padres entonces, en este modelo, manejan el conflicto en la familia, reconociendo el valor de cada miembro de la familia. Y al final verdaderamente, al final de todo esto, final, déjame explicar el tema. Verdaderamente aquí, la lucha se está presentando en una forma simbólica, que es la bendición que viene por parte del padre a la próxima generación, o por parte de madre que va a la próxima generación, o por ambos que están bendiciendo a sus hijos. Ese símbolo de la bendición es verdaderamente un reconocimiento del valor intrínseco de la persona. Ese valor intrínseco de la persona tiene que ser reconocido para que pueda verdaderamente reconocer la bendición que tiene interna. Y el tema que quiero llegar aquí es que la estructura de la familia occidental, basada en la mitología griega, no tiene propósito. Escúchalo un momento. Me parece a mí, mi humilde opinión, que la estructura de la familia gentil simplemente es una estructura de supervivencia. En otras palabras, los padres están trabajando para mantener a los hijos luego se crecen y empiezan a mantener a sus propios hijos, tal vez ayudar a sus propios padres. Su propósito, la estructura de esa familia, el propósito de ellos es simplemente sobrevivir, seguir adelante. Pero en la estructura de la familia de la Biblia, la estructura de la familia de la Biblia tiene una dirección y un propósito. ¿Y cuál es la dirección y el propósito? Recibir bendición y dar bendición. En otras palabras, la estructura de la familia tiene un propósito para existir, y eso es para transmitir bendición, no solamente a la próxima generación, pero que esa próxima generación que recibió la bendición la pueda regar, esparcer por todo el mundo. Entonces, quiero decir es que la familia, la estructura de la familia,
requiere propósito. Tiene que tener propósito. Y al tener propósito, entonces tiene orden. Las familias que se dedican a contribuir algo específico a la familia, al mundo, a las familias del mundo, tienen estructura porque tienen una dirección y un propósito. Y una persona que no tiene propósito en su vida, verdaderamente simplemente está sobreviviendo, pero está respirando, está masticando, pero no está verdaderamente vivo. La forma de tener una vida completa es tener un propósito, algo que uno va a contribuirle al mundo, y esa contribución está simbolizada en la Biblia por la bendición que los padres le están dando a los hijos. Pero lo central de la estructura de una familia, desde la perspectiva bíblica, es que la familia tiene que tener algún propósito específico de algo que ellos van a contribuirle al mundo. O sea, que al final verdaderamente la estructura básica de la familia se basa en un propósito. La razón que la Torá nos va presentando en el libro de Génesis, el desarrollo del pueblo judío por medio de la familia, es para hacernos entender que todos los pueblos del mundo, todas las grandes misiones, todo lo que nosotros vamos a poder hacer en este mundo, se basa en la humilde estructura, la simple estructura de la familia. Y si la familia tiene propósito, entonces la familia tiene estructura y tiene dirección. Y por eso nosotros tenemos que desarrollar dentro de nuestras familias un sentir de dirección y de propósito, y reconocer las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos, que son bendiciones innatas dentro de nosotros. Y cada persona, no solamente la familia, pero cada persona tiene que tener un propósito en su vida, algo que ellos van a contribuirle al mundo. Y la única forma que una persona verdaderamente puede sentirse que es digno de contribuirle algo al mundo es si la familia le reconoce el valor a esa persona, ese valor intrínseco, le reconoce a la persona al encontrárselo, y al reconocérselo, la persona es reconocida como una persona que tiene su propio valor. Al tener su propio valor, puede ser independiente y no ser dependiente de los demás. Al sentirse que tiene un propósito y una dirección, puede estructurar con disciplina las partes de su vida para poder ejercer esa bendición que él quiere contribuirle al mundo, y verdaderamente ejercer su propia independencia, en lugar de volverse una persona que anda de flor en flor, de persona en persona, de religión en religión, de filosofía en filosofía, perdido buscando la aprobación y la dirección que otros le van a dar. Una persona que puede ir de relación en relación, de esposo a esposo, esposa a esposa, saltando de pareja a pareja, tratando de buscar algo que ninguna otra persona le puede dar, menos ellos mismos. Y los padres le siembran esa capacidad a los hijos basados en las estructuras de la familia. Cuando la persona se siente íntegro, se siente que tiene su propia capacidad, entonces verdaderamente puede tener una relación con su prójimo y no tratarle de quitarle las bendiciones al hermano o sentir envidia con el hermano, porque él se siente íntegro, él se siente que él siente que él tiene valor y no tiene que quitarse a los demás. Al tener una buena relación con su hermano, con su prójimo, eso se relaciona a todo lo que tiene que ver con el negocio, con las relaciones de pareja, con la forma que interactuamos con el mundo, la forma que percibimos nuestro lugar en el mundo.
le doy las gracias por acompañarnos este día. Le doy las gracias por participar con nosotros en el Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Les quiero recordar que es sumamente importante apoyar económicamente a esta misión de enseñar Torah usando una perspectiva que tal vez no se encuentre en ningún, bueno, tal vez aseguradamente no se encuentra en ningún otro lugar en la red. Es de mucha importancia y nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea, que mis palabras los ayuden a ustedes. Nuestra intención no es solamente enseñarles Torah de cómo hacer ciertos ritos, pero desarrollarles la capacidad interna para ser una persona independiente y expresar sus propias bendiciones innatas, porque nosotros verdaderamente los apreciamos y sabemos que ustedes tienen verdaderamente ese talento, pero necesitamos ayuda. Es muy importante. En las últimas semanas no hemos recibido mucho apoyo para esta serie, y creo que es importante para ustedes que lo están escuchando apoyar a esta misión para poder ampliar. En las próximas semanas nosotros estamos ahora creando la base filosófica, intelectual, para entonces hablar de situaciones específicas en la vida de las personas. También tenemos la capacidad para hacer citas individuales, si es necesario, por Zoom, a donde nosotros podemos hacer algún tipo de terapia y trabajar para ayudarlos personalmente o en estructura de pareja. Soy entrenado en ese área y usando estas ideas se pueden aplicar, en lugar de hacer psicoterapia, hacer terapia. Pues le doy las gracias por acompañarme, Rabino Manny Viñas, en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet y también de nuestra página de terapia, y explicando la modalidad, lo mejor de la psicología de la Torah, la psicología, el pensar de la psicología de la Torah. ¿Para qué? Para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Shalom Uraja.